Bueno, pues estamos en este recorrido, en un panorama general de la palabra de Dios. Ya es impresionante, no sé si se dio cuenta, me imagino que sí, que ya vamos por marzo. Parece que las cosas van corriendo bastante rápido, ¿verdad? Y ya pues hemos visto ese proceso de la creación, vimos la historia de Abraham, tocamos de alguna manera también todo lo sucedido con Moisés. La semana anterior, si acaso usted no vino o vino a la segunda reunión, en el internet va a encontrar la primera reunión donde estuvimos compartiendo sobre los 10 mandamientos. Y los que vinieron a la primera reunión, la segunda reunión fue totalmente diferente porque recibimos a los jóvenes de su retiro. No sé cuántos jóvenes están por acá todavía, ¿verdad? Muy bien. Impresionante lo que Dios hizo. Dios está haciendo un montón de cosas en esta casa. Por favor, conéctese a lo que Dios está haciendo. Me contaron que las mujeres tuvieron un tiempo excepcional el viernes. Eso. Bueno, y para los hombres ya vamos a empezar también nuestras reuniones. No, estos hombres están súper animados, ¿verdad? Muy bien, así que yo creo, Ana Paola nos lo decía, y básicamente las personas que nos han venido hablando nos cuentan cómo se han identificado con cada uno de estos personajes. Y a mí me gusta mucho eso, porque muchas veces pensamos en Moisés, en Abraham, en José, en cualquiera de estos hombres y dicen, no, son inalcanzables. Pero creo que Dios nos está permitiendo ver su humanidad, su dependencia, los procesos que vivieron. Y esto te tiene que inspirar a ti, me tiene que inspirar a mí, para saber que Dios no utiliza gente preparada, sino los que están dispuestos. Sí, creo que lo hemos visto de esa manera. Y bueno, en este día vamos a estar hablando de un proceso muy especial. Voy a tratar de hacer un breve resumen. En esencia, encontramos como toda la historia del pueblo de Dios empieza con Abraham. Le da una promesa de llevarle a una tierra que sus descendientes entonces estarían poseyendo, una tierra que tendría, la descripción es clara, leche, miel, que sería una tierra abundante, que el proceso sería difícil porque es una tierra que está, dice la palabra de Dios, bajo la influencia y bajo el gobierno de 7 naciones más poderosas, más grandes que el pueblo de Israel. Y pareciera que esa promesa se va dilatando de alguna forma, porque llega el instante en el que el pueblo de Dios llega como exiliado literalmente a Egipto cuando hay una hambruna. Todo esto lo hablamos en la enseñanza de José, y empieza a existir entonces una calamidad en toda esa región del mundo. Dios establece a José como segundo en Egipto, como un hombre que gobernaba literalmente sobre absolutamente todas las cosas, el segundo hombre más poderoso. Y debido a eso, entonces, el pueblo de Dios, que en ese momento eran quizás unas 70 personas, dice la Biblia, llega a Egipto para ser preservado. Ellos empiezan a multiplicarse, como lo escuchamos en la prédica de la pastora Karen, empiezan a crecer a tal punto que el pueblo de Egipto se pone algo nervioso y dice, esta gente está creciendo demasiado, si acaso viene un enemigo es posible que ellos se unan con nuestros enemigos y nos van a destruir, vamos a esclavizarlos. Y literalmente eso es lo que sucede. Y por más de 400 años entonces están bajo el yugo de esclavitud de los egipcios, trabajos forzados. Posiblemente muchas de las cosas, si acaso usted ha tenido el privilegio o por lo menos ha visto algún documental, estas grandes obras en Egipto, seguramente muchas de ellas fueron hechas bajo la labor de la esclavitud del pueblo de Dios allí. Es un proceso impresionante. Si algún día usted tiene la oportunidad de ir, uno dice cómo se llevó a cabo este tipo de construcciones. Pero vemos como la mano de Dios estaba sobre ellos. Y llega un instante en el que Dios levanta a Moisés, lo llama y le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído el clamor, voy a venir a liberarlos. Y el día de hoy voy a tocar un poquitito esa historia y el proceso en el cual ellos salen de la esclavitud hacia la tierra prometida. Por favor, escuché bien, dije salen de Egipto hacia la tierra prometida, no dije salen
a la tierra prometida, porque eso es algo que necesitamos entender y hacer énfasis. Así que voy a ir por un momento al origen de esa primera profecía, de esa primera promesa que Dios le da. Está en Génesis 17, 7 y 8. Le dice a Abraham: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. ¿Qué sucede entonces? Dios en determinado momento toma esta decisión, porque lo vemos allí claramente en Éxodo 3, y dice: he decidido descender para liberar al pueblo. Entonces, el punto número 1 que quiero compartir contigo es el siguiente: Dios envía las plagas para sacar a Israel de Egipto. Dios envía las plagas para sacar a Israel de Egipto. ¿A qué me refiero? Seguramente usted tiene algún tipo de referencia respecto a este proceso. Si acaso no lo tiene, voy a tratar de ir rápidamente. ¿Qué pasa? Dios entonces le dice a Moisés: yo te voy a respaldar, yo voy a hacer ciertas cosas para que el faraón, quien era el gobernante, tome la decisión de dejarlos ir. Entiéndame algo, no era sencillo para un gobernante decir simplemente: todo mi equipo productivo, toda la mano de obra la voy a dejar ir de un momento para otro. La nación entera dependía de esa mano de obra israelita. Y entonces empiezan a suceder diferentes cosas. Y aquí es donde se presentan esas famosas 10 plagas. Seguramente, de nuevo, usted ha visto alguna película. Espero que lo hayan leído allí en los primeros capítulos del Éxodo. Pero allí entonces vienen las plagas donde se convierte el agua en sangre, donde vienen ranas, donde vienen mosquitos en determinado momento, donde viene oscuridad, donde viene granizo, un montón de cosas. Y una de las cosas que sucedía es que dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de Faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel. Y en esencia, para aquellos que han estudiado un poco más la Biblia, cada una de esas plagas era una representación de los dioses más poderosos que existían en Egipto, y de alguna manera era Dios mismo diciendo: yo soy el Dios verdadero, soy aún mucho más poderoso. Y llega ese instante en el que Dios toca los primogénitos de Egipto. Toca desde el primogénito del faraón hasta el de los animales, absolutamente todo, y entonces allí mueren. No tengo todo el tiempo para desarrollar la simbología, lo que sucedía, pero en esencia Dios le envía al pueblo de Israel una orden específica para celebrar la primera Pascua, para sacrificar un cordero, y que con la sangre de ese cordero pudieran sellar la puerta, el marco de la puerta, de tal manera que esa sería la señal para que el ángel de Dios no matara al primogénito de esa casa. ¿Qué sucede con esto? Desde allí es una señal clara de la obra de Jesucristo, cómo la sangre de Cristo Jesús nos preserva. Pero entonces, al entrar en este proceso, yo quiero hacer énfasis en algo. Dios envía las plagas a Egipto para sacar a Israel de Egipto. Al estar Israel esclavizado, Dios despliega su poder para que por causa de las plagas, Faraón deje salir al pueblo. De alguna manera vemos algo poderoso. Cómo Dios, y lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo, evidentemente, en una noche, diga conmigo, en una noche, se encarga, esta es mi posición, se encarga de hacer un pago retroactivo de todos los años de salario. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que los egipcios le entregaban joyas, su riqueza se la entregaban al pueblo de Dios, y ellos salieron de ese proceso de esclavitud, no salieron pobres, sino salieron enriquecidos literalmente, con alhajas, con prendas, con cosas valiosas. Pero lo interesante de todo esto es que necesitamos entender que Dios envía las plagas para sacar a Israel de Egipto, y lo he repetido 3
3 o 4 veces porque creo que es un principio muy importante. ¿A qué me refiero? Mire conmigo Éxodo 12, 31, 33 y 35 al 36. Esta es la última plaga cuando el hijo del faraón muere. Dice, esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense. Váyanse, dejen en paz mi pueblo, les ordenó. Este es el momento en el que ya él no puede, se quebranta su voluntad y finalmente concede ese deseo que los israelitas tenían. Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños, sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendígame al salir. Qué impresionante esto, ¿verdad? Dice, por si acaso, yo no me quiero quedar con esto. Entiendo que su Dios es el Dios verdadero. Así que está bien, váyanse, lárguense, les dice. Pero antes de eso, por favor, bendígame. Todos los egipcios, escuche esto, todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonaran la tierra cuanto antes porque pensaban, todos moriremos. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. En una noche. Quisiera plantarte algo. Tú y yo somos como el pueblo de Israel. Y Egipto, quisiera plantearte, es nuestro pasado, es nuestra manera antigua de vivir, las costumbres, posiblemente el pecado en el que tú y yo estuvimos consumidos, los hábitos que nos mantenían lejos de Dios. Egipto es una representación de cómo tú y yo estuvimos en algún momento de nuestra vida esclavizados al pecado. Yo no sé si hay alguien que se pueda identificar conmigo. Ay, parece que no. Algunos nacieron santos. No, yo creo que cada uno tiene una historia. Algunos más oscura, otros no tanto, pero todos tenemos una historia. Y Egipto precisamente es una representación, vuelvo a insistirlo, de esa vida antigua, de esas maneras de comportarte, de lo que tú y yo éramos antes sin Dios. En verdad la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado. En esencia éramos esclavos del enemigo de Dios. Sin embargo, entonces, de igual manera, yo quisiera plantearte algo. Una de las cosas que he visto en el transcurrir de todos estos años es que muy poca gente llega a Dios porque esté bien en su vida. No sé si me siguen. Me estoy comunicando. Es decir, es poca la gente que yo he encontrado que me dice, es que estoy viniendo a la iglesia porque me acabo de ganar la lotería y mi esposa está preciosa y mis hijos están más enamorados de Dios que nunca y todo está bien en mi vida y por esa razón es que vengo a buscar al Señor. Ni uno. Usualmente, ¿cómo llegan? Me van a deportar, mi mujer se puso brava, mi hijo está con esto, me diagnosticaron esto, me dijeron aquello, tengo una crisis. Quisiera plantearte que las plagas en Egipto son como las crisis en tu vida pasada. Son esas cosas que en determinado momento hicieron que bajaras la cabeza y dijeras, necesito a Dios. De esto solo me saca Dios. Yo sé que a ustedes no les pasó, pero estoy con los del internet, ¿verdad? Ustedes que están allá en la casa, que eran terribles. Quizás no tenías que estar en pecado, pero quizás te encontraste con una vida sin propósito. Quizás te encontraste con una depresión o con ataques de pánico, queriendo terminar con tu vida. Yo no sé el color o el nombre que tuvo tu plaga. Lo único que yo sé es que Dios envía las plagas a Egipto
para sacar a Israel de Egipto. Lo pudiera decir de esta manera: Dios permitió crisis, momentos difíciles, algunas situaciones que fueron contradictorias en tu vida anterior, para que en ese momento dejaras esa vida y empezaras a caminar hacia una nueva vida. ¿Alguien me está siguiendo? Yo sé que esos son los momentos en los que la gente no sabe si aplaudir o no, porque dice, ¿será que eso es bueno o malo? Todo lo que pasa en tu vida ha pasado por la mano de Dios, y tienes que entender lo que hablamos anteriormente en Romanos 8:28, que absolutamente todas las cosas cooperan para bien para aquellos que son amados por Dios y que han sido llamados según su propósito. Pero hay algo muy importante, y quizás este es el corazón de la enseñanza del día de hoy. El pueblo de Israel tenía una promesa. ¿Recuerdan? La acabamos de leer. ¿Cuál era la promesa? Yo les voy a dar a sus descendientes esta tierra donde ustedes están esclavizados. Será posesión suya para la eternidad. Les voy a dar una tierra abundante. Les voy a dar una tierra donde hay leche y miel. Una tierra donde fluye la vida, donde hay absolutamente de todo. Posiblemente cuando alguno de ustedes piensa en desierto, y cuando hablamos que el pueblo salió al desierto, posiblemente usted piensa en estas dunas, en estas altas extensiones o grandes extensiones de arena que muchas veces vemos. Yo quiero decirle que el desierto de Beersheba, el desierto de Judea, no se parece en nada a eso. Es un lugar rocoso, feo, absolutamente inhabitable. Es decir, algunas veces uno pudiera ver estas montañas de arena y uno dice, ay, tan bonito, mira cómo queda allí el viento cuando pasa. Allí no pasa eso. Feo. Y algo que necesito aclarar en un día como este, anteriormente se lo dije, pero voy a hacer énfasis, es que el pueblo de Israel de Egipto no salió a la tierra prometida, salió hacia la tierra prometida. Alguien ayúdeme a repetir esto, por favor. Ayúdeme con esto, ¿ok? Antes de la tierra prometida está el desierto. Buenas tardes, buenos días. Porque es que, aclaremos algo, estamos en esta vida antigua. Y entonces ahora salimos de esa vida antigua hacia las promesas que Dios nos dio, comillas, hacia la tierra prometida. ¿Me están siguiendo? Hacia los planes y propósitos que Dios tiene. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que uno no llega inmediatamente a eso? Amén. Aleluya. Algunos dicen, yo, pastor, ahí estoy. ¿Por qué? Porque allí viene el segundo punto, que es extremadamente importante, posiblemente el más importante. Quiero que primero me escuches, después lo apuntas, tomas foto, lo que sea, pero necesito que lo escuches con atención. Dios envía a Israel al desierto. Necesito que me miren todos por un momento. Dios envía a Israel al desierto para sacar a Egipto de Israel. ¿Alguien me sigue? Dios envía a Israel al desierto para sacar a Egipto de Israel. Entiende algo, por favor. Esta gente ya no existía, escúcheme, ya no existía ni uno solo de los israelitas que hubieran nacido libres. Todos habían nacido en esclavitud. 430 años. ¿Cómo sería la mente entonces de ellos? ¿Sería de un pueblo libre? ¿Era de un pueblo esclavo? Por esa razón entonces uno no puede pretender que Dios sacara de Egipto inmediatamente a la tierra prometida al pueblo. ¿Por qué razón? Porque primero tenía que sacar a Egipto, primero tenía que sacar la mentalidad, primero tenía que sacar las conclusiones, el sistema de adoración, lo que ellos creían y lo que ellos pensaban que era bueno. Por esa razón para algunos de ustedes ha sido tan difícil el llegar a la fe, porque aún siguen con la mente del pasado. Y quiero decirte que hasta que no se muera la mente del pasado, no vas a llegar a tu tierra prometida. Aleluya.
Desde ahora le sugiero que vuelva a escuchar la enseñanza. Una cosa es liberar a Israel del yugo de Egipto, y otra muy diferente y mucho más difícil era sacar la mentalidad de esclavitud de Israel. Usted le pregunta a cualquier cristiano que haya estado por mucho tiempo y le dice, porque ¿cuánto tiempo debería haber tardado el proceso de que Israel fuera desde Egipto a la tierra prometida? Deme respuestas. ¿Qué es lo que ha dicho la gente usualmente? Ayúdenme a alguien. La dureza de su corazón. No, pero ¿cuánto tiempo? Ayúdenme. 38 años. 12 días, 2 semanas, 15 días, algunos dicen 40 días. La realidad, ¿sabe cuál es? Escúcheme con esto. Escúcheme, ya dejen de predicar. Ojo con esto, por favor, súper importante. Sí, geográficamente o físicamente posiblemente lo habían hecho en 8 días o en 15 días. Pero, escúcheme. Ellos salían como un pueblo esclavo a conquistar una tierra donde habían reyes poderosos con ejércitos. Quisiera plantearte esta mañana una pregunta. ¿Tú piensas que en 8 días se puede cambiar la mentalidad de un pueblo esclavo para que sea un pueblo conquistador? ¿Tú crees que en 8 días se puede establecer un sistema de gobierno con leyes? No. ¿Tú piensas que en 8 días se puede establecer un ejército con escuadrones para que vayan a poseer? No. ¿Tú piensas que en 8 días se puede establecer un sistema de ministración, adoración y tributo a Dios? No. Todo dependería de la disposición del pueblo de Dios para empezar a conocer un nuevo Dios. Le voy a dar un ejemplo. Llega un instante en el que Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. Se empieza a demorar un poquito y el pueblo, ¿qué le pasó? Se desespera. Le pasó algo. Van donde Aarón y le dice, escúcheme, le dice, constrúyenos un muñeco. Constrúyenos una imagen, un ídolo para que adoremos al Señor. Por favor, escúchenme con mucha atención. Dice la Biblia que allí empezaron a traer de esas riquezas que le dieron, argollas, anillos, de todo. Y Aarón dice, ay, yo solo lo eché en el fuego y salió el becerro. No me cuentes. Escúchame una pregunta. ¿Por qué razón ustedes piensan? Aclaro algo, en ningún momento los israelitas dicen, hagamos un ídolo de Moloch, hagamos un ídolo de cualquiera de estos dioses, de Baal, de ninguno de ellos. Dice, haznos una imagen del Señor. ¿Por qué razón ustedes piensan que ellos hicieron eso? Ninguno piensa. ¿Sabes por qué? Porque todos los dioses de Egipto eran muñecos. El concepto que ellos tenían de Dios era un muñeco al que lo adoraban. No sé si hay alguien que me siga. Entonces ellos en ningún momento dicen, vamos a adorar un falso Dios. Vamos a adorar al Señor, pero hagámosle un muñeco. ¿Por qué razón? Porque toda la vida hemos visto que a los dioses se le adora con muñecos. Déjame proponerte algo. No sé si alguien ha leído allí en la Biblia, en el Pentateuco, que dice que el cuerpo de Moisés, Dios se encargó de él. No hubo hombre, como esta mañana leía cuando murió a Aarón, y claramente se ve en dónde quedó el cuerpo de Aarón, lo que hicieron, el luto que hizo el pueblo. Con el cuerpo de Moisés no apareció nunca. ¿Sabe por qué? Pienso yo. ¿Sabe qué pienso yo? Que hubieran cogido el cuerpo de Moisés y hubieran hecho una pirámide. ¿Alguien me sigue? ¿Por qué razón? Porque las pirámides, ¿para qué fueron hechos? Para enterrar a los faraones. ¿Por qué razón creo que Dios nunca se dejó ver de ninguna manera? Porque si no, hubieran hecho un muñeco. ¿Por qué razón? Porque Egipto gobernaba la mente, las decisiones, las costumbres del pueblo de Israel. La pregunta que yo tengo es, ¿será que tú estás en la iglesia del Dios viviente con la mentalidad del mundo? ¿Será que tratas de vivir la vida cristiana traqueteando?
Yo les he contado de un un descarado, que asistía a mi grupo de conexión. Y al final del grupo de conexión, una de las cosas que hacemos es que oramos por las peticiones. ¿Por qué te ríes, Hernán? Como si tú hubieras estado allí. No estoy hablando de ti, sino de otro que se dedicaba a lo mismo que tú. Ay, perdón. Entonces el hombre viene y dice, necesito que oren por mí, es que mañana tengo que cerrar un negocio, por favor, que el Señor me proteja, me guarde, que todo vaya bien. Padre, te pedimos por fulano, protégelo, cuídalo, acompáñalo, que todo vaya bien. 10 de la mañana al día siguiente en Univisión, cae narcotraficante colombiano en Wendy's de la 40. El tipo estaba orando para que hiciera un traqueteo bien. Y todo el grupo de conexión orando por él. Quizás lo tuyo no es el traqueteo, pero quizás sigues hablando como hablabas antes, mintiendo como mentías antes, mirando lo que no deberías seguir mirando, tratando a tu mujer o a tu marido o a tus hijos como no deberías, porque ahora un hijo de Dios debería comportarse de manera diferente. Así que una cosa era liberar a Israel del yugo de Egipto y otra muy diferente y mucho más difícil, sacar la mentalidad de esclavitud de Israel. Y sabes, y posiblemente aquí, algunos de nosotros en este día vamos a tener que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué razón, iglesia? Porque la mayor marca que yo veo del pueblo de Israel en el desierto fue la queja y la falta de gratitud. Una y otra vez encontramos la queja, la ingratitud, la rebeldía del pueblo. Ojo con esto, y su deseo de regresar atrás. Israel sufrió de mala memoria y le pido a Dios que tú no sufras de mala memoria. ¿Qué tienen en común la queja, la ingratitud y la rebeldía? La mala memoria. Olvidamos fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, pocos días después de experimentar todas estas plagas, los portentos de Dios, las cosas que Dios hizo, los enriqueció. No pasaron horas cuando mira lo que empezaron a hacer. Éxodo 14, 10 y 12. Mientras Faraón se acercaba a los israelitas, levantaron la vista. ¿Qué sucedió? Sale el pueblo de Israel con las riquezas, con absolutamente todo, y en un momento Faraón dice, ¿qué hice? Se me va a escapar mi fuerza productora, voy detrás de ellos. Entonces empiezan a perseguirlo. Entonces clamaron al Señor. ¿Quiénes? Los israelitas. Mire lo primero que dijeron horas después de haber visto la mano poderosa de Dios. Mire lo que dijeron. Entonces clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Por si acaso te estás arrepintiendo de haber llegado a Jesús y que Jesús te esté pidiendo cosas que te está costando mucho soltar. Ay, Señor, pero es que las amo a las dos. Descarado. Ay, ¿por qué me pides eso, Padre? Porque eres un adúltero. Señor, pero es que todas las vidas, en esta época, toda la vida el mago ha sido mi contador. ¿Usted sabe quién es el mago? Lo que le digo, el que hace desaparecer y aparecer cosas, esos impuestos. Porque a veces cuando la gente le pregunta a otra, mire, ¿conoces un buen contador? Uy, sí, este te hace que te devuelvan un montón. Es un mago. Y le pido a Dios que se acabe en presencia viva esa mentalidad del retorno de impuestos. Si a usted le regresan plata es porque no está produciendo. Uy, ahí no hubo mucho aplauso. Aleluya. Mire, si usted tiene que pagar impuestos es porque Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado.
Mira, la mentalidad de regreso de impuestos es de esclavo, eso es de Egipto. Padre mío. No habían pasado horas, ya se estaban quejando. Voy a ir rápidamente. Éxodo 15:22. El pueblo se queja porque el agua de Mara es amarga. Éxodo 16:2 y 3. El pueblo murmura contra Moisés y Aarón porque tienen hambre y recuerdan la comida de Egipto, afirmando que por lo menos en Egipto eran esclavos, pero tenían pan y carne. Éxodo 17:1 y 3. Los israelitas se quejan nuevamente por la falta de él. Agua. Números 11:1 y 6. El pueblo se vuelve a quejar de su situación y la provisión del maná. Claman por carne recordando las comidas de Egipto. Esta es la gente que está en la iglesia acordándose de todo lo bueno que vivía en el mundo. Si tanto lo extrañas, ¿por qué no te vas? Con mucho amor te lo digo. Pero es que no hay nada peor que un cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Es alguien que viene a la iglesia, dice, hace, canta las cosas de Dios, pero vive totalmente en el mundo. Y la Biblia dice que a esos Dios los vomita de su boca. Dice Dios, es mejor que seas frío o caliente, pero a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Y te invitaron hoy. Buenos días, bienvenido. ¡Wow! ¡Qué emoción! Pero ¿sabe qué? Es lo mejor. Porque el que se convierte con una prédica de esta, se convierte de verdad. Números 20, 2 al 5. En Cades Barnea el pueblo vuelve a quejarse por la falta de agua y cuestiona por qué los sacaron de Egipto para morir en el desierto. Hoy, como pastor de esta casa, yo quiero pedirte, deja de mirar atrás. Estabas en esclavitud. Tu destino era el infierno, la separación eterna de Dios. Y Él, en su soberanía y en su amor por ti, envió esa plaga para que salieras de allí. Quiero pedirte que no mires atrás, que no creas la mentira que antes de Dios estabas mejor, que perdiste mucho al decirle sí a Dios. No sufras de mala memoria. Escúchame por favor, aún en las dificultades es mejor estar con Dios que lejos de Dios. Yo creo que una de las cosas más difíciles que un ser humano puede enfrentar en la vida es perder un hijo. Y he visto la condición de los padres que pierden un hijo con Dios y la condición de los padres que pierden un hijo sin Dios. 2 días atrás hablaba respecto a una pareja, su hijo murió. Y ahora el papá maneja el carro que era el carro de los sueños de su hijo. Usa la ropa de su hijo, el reloj de su hijo. Es como que está perpetuando un dolor constante. Me decía esta persona, es que yo los veo llegar y están sufriendo, están muertos en vida. Claro, ¿cómo no? Si no tienen al dador de la vida. Yo no critico a nadie, lo que te estoy diciendo es que la vida es suficientemente difícil como para vivirla sin Jesús. Hay cosas, muchas cosas han sucedido en mi vida donde yo he dicho, Señor, ¿cómo hubiera enfrentado esto sin ti, Padre? ¿Cómo lo hubiera hecho sin tu Santo Espíritu? ¿Cómo lo hubiera hecho sin los principios y el gobierno de Cristo Jesús en mi vida? Imposible, iglesia. Cerramos esta mañana. ¿Qué nos muestra Dios en medio de todas estas circunstancias? ¿Qué nos muestra? ¿Qué podemos aprender con el pueblo de Israel? A pesar de la rebeldía y la queja, nuestro buen Dios proveyó todas y cada una de las veces la solución para un pueblo desagradecido y con un alto sentido de merecimiento. Entitlement. Por ejemplo, ¿cuál fue una de las cosas que más se quejó?
del pan. Del pan. Éxodo 16:4. Porque ellos se estaban quejando, ¿por qué? Porque no había, ayúdenme, porque no había pan. Entonces, el Señor, perdóneme, ¿quién? El Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. ¿Usted se imagina eso? Estos tipos eran esclavos, tenían que hacer el pan, tenían que ir y sembrar, cosechar, hacer allí el trigo, absolutamente todo. Y ahora entonces Dios le dice: conmigo yo voy a hacer llover el pan. Pero un esclavo que le... ¿Pero cómo es? ¿Gratis? No tengo que cultivar, no tengo que moler, no tengo que tostar. Yo voy a hacer llover pan del cielo. Y yo sé que no falta alguno que dice: ¿y usted es de esos tontos que creen eso, que llovió pan? Imagínate que sí. Imagínate que sí. Y ahorita te demuestro por qué te vale, por qué es mejor que lo creas. He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y esto es tan tremendo que, ¿qué dice la instrucción allí? Para que recojan la porción del diario. ¿Y qué pasaba? Que entonces salían algunos, no, voy a coger para, ¿quién quita que mañana no lleva pan? Y se comían la de ese día, y los que han leído la Biblia saben qué pasaba con el resto del pan. Le salían gusanos. Pero Dios es tan increíble que decía: el día de reposo no quiero que trabajen, entonces el día anterior recojan el doble. ¿Y sabe qué pasaba con el pan del sábado? No se dañaba. Necesitamos saber con qué clase de Dios nosotros nos hemos metido. Entonces escúcheme. Si usted tiene problemas para creer que lo del maná fue cierto, pero usted dice que es un discípulo de Jesús, ¿ok? Porque puede ser eso. Puede ser de los que dice: ay, yo soy un discípulo de Jesús. Eso del maná, esa es una historia muy grande. Carnal. Mente del pasado. No, es que yo soy científico y estudioso, y eso no puede suceder. Científicamente han demostrado, científicamente lo siento. Te digo por qué lo siento. Juan 6, 31 y 36. Jesús, tu Señor, tu Salvador, está hablando. Él dice, Jesús: nuestros antepasados comieron el maná del desierto. ¿Qué hacemos entonces con eso? ¿Será que Jesús es mentiroso? ¿Será que Jesús se lo inventó? Un día una mujer me decía: ¿y usted cree eso que el de la ballena? Y yo: imagínate que sí. Ay, a mí me parece que es exagerado. Digo, el problema es que Jesús dijo que ha pasado. Buenos días. Leamos la Biblia. ¿Quién está hablando acá? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. Escúchame por favor. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, pidieron: danos siempre ese pan. ¡Qué declaración magnífica! Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de esto que ustedes me han visto, no creen. Hoy tú y yo podemos comer de ese pan del cielo que no le salen gusanos. Desde siempre Jesús está en la palabra de Dios. Es imposible sacarlo. Por eso me preocupa cuando la gente dice: no, es que yo no leo el Antiguo Testamento, no me gusta. No, te va a tener que gustar, amado. ¿De qué más se quejaron? Del agua, ¿verdad? Números 28. Se vuelven a quejar del agua, y Dios le dice a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de la asamblea, tú
y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua, y darán a beber a la asamblea y a su ganado. Escúcheme las locuras de Dios. La tierra esa, consígueme una fotografía del desierto de Judea para la segunda reunión, por favor. Es horrible, seco. Y Dios dice: ve a la peña de Oreb, háblale, y de allí va a salir suficiente agua. Posiblemente, cuando los censaron, posiblemente 3 millones de personas, más el ganado. Háblale a la roca, y de ella va a salir agua para que tome toda la asamblea y también su ganado. Primera de Corintios 10, 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Esta es otra prédica totalmente diferente, pero esos son los simbolismos que existieron. Escúcheme, todos comieron del mismo alimento espiritual. Escúcheme, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Yo soy el pan de vida que desciende del cielo, dijo Jesús. El que beba del agua que yo tengo, le dijo a la samaritana, Juan 4, nunca más volverá a tener sed. Ese es el Dios en el que tú has creído. Y quizás este es el día en el que tenemos que dejar la queja, la rebeldía. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué si yo soy tan bonito, tan bueno? ¿Por qué si yo soy el pechichón del Señor y me sigue pasando esto? Porque estás en el desierto sacando a Egipto de tu mente. Y se quisieron una vez más rebelar contra Moisés y contra Aarón, contra Dios. Y no fueron pocas las veces, iglesia, en la que Dios, escúchame, Dios le pedía permiso a Moisés, le decía, déjame exterminarlos y de ti levanto otra nación. ¿Ya lo tenían? Como las mamás, yo me tiene harto, muchachito. Siempre me voy a acordar de mamá por un verso específico. Mira, dice, si no lo han leído, Números, dice que tanto hastiaron a Dios con el tema que allá comíamos carne, que allá estábamos mejor, que yo les voy a traer codornices que van a venir y van a poder comer tanto hasta que se les salga por las narices. Dice la Biblia, si no lo han leído, y algunos se atragantaron tanto que se murieron. Mamá siempre me decía, ¿tú puedes creer cómo sería cómo, hasta dónde llevaron a Dios para que se les voy a dar tanto hasta que se les salga por las narices? Pero entonces volvieron a reclamar una vez más, a tal punto que Dios dijo, ya no más. Números 21, 4 al 8. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó. Ojo, se impacientó con tan larga jornada. ¿Y qué hizo? Comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Ya se les había olvidado el maná, se les había olvidado la roca, se les había olvidado que Dios lo puede volver a hacer de la manera como a Él se le antoje. Además, detestamos este horrible maná. ¿Quién era el maná? Cristo. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Este es un Dios como que este no es el papito puchichito. Es que Dios
La Biblia dice, de Dios nadie se burla. Y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Parece que las serpientes tenían más capacidad de convencimiento que Moisés. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Si yo hubiera sido Moisés, miren a ver qué van a hacer. No estaba hablando mal de mí. Dígale eso a la culebra. Bien hecho. Por murmurar, por criticar. Ese soy yo. Pero la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Porque él se paraba delante de Dios y le decía, Señor, si tú matas a este pueblo, ¿qué van a decir las otras naciones? Que los sacaste con portentos de Egipto, pero que no fuiste capaz de mantenerlos en el desierto. Señor, vas a quedar mal tú. Ten misericordia de ellos. Leí esta semana como en otro momento de ira, Moisés le dijo a Aarón, ve, coge el incensario y párate entre el ángel de la muerte, porque venían 14,000, creo que fue que murieron ese día. Y Aarón se paraba entre el ángel de la muerte y el pueblo y decía, no los mates. Y aquí hay hombres y mujeres que oran por ti, interceden por ti. Y tú sigues en rebeldía y a veces nosotros sufrimos más por ti de lo que tú mismo sufres. He tenido hombres que me dicen, yo sé que estoy mal, pero no quiero que me ayude. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, aquí algunos entenderán por qué el símbolo de las instituciones médicas, hace una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. ¿Sí lo han visto? Algunos dicen, ay, eso es de la Biblia. Lee la Biblia. Escuche esto. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. ¿Estamos listos? Juan 13:18. Jesús hablando. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo en el que Él crea tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el día en el que puedes mirar al Hijo de Dios. Absolutamente todo lo que vivió el pueblo de Israel era una imagen perfecta y un anuncio de lo que Jesús haría. ¿Lo vieron con el pan? Contésteme a alguien, ¿lo vieron con el pan? ¿Lo vieron con el agua? ¿Lo ven ahora con la salvación? Así como Moisés levantó la serpiente, yo, el Hijo del Hombre, dice Jesús, tengo que ser levantado. Y así como aquellos que miraban la serpiente eran salvos y no morían, aquellos que pongan sus ojos en mí, dice Jesús. Aquellos que entiendan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquellos que pongan sus ojos, su confianza, su fe en Jesucristo no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Es posible que haya alguien que en este día se encuentre en medio de la queja,
con dudas. ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Será que me comprometo siempre 100% con Dios? ¿Será que sigo allí entre dos mundos? Hoy quiero anunciarte que es mejor que escojas. Nunca serás rechazado de este lugar. No tiene que ver con este lugar. Tiene que ver con, no lo puedo decir de otra manera, tiene que ver con las palizas que recibirás en la calle por vivir como un cristiano que no es comprometido. ¿Sabes por qué te digo esto? Yo se lo decía a los jóvenes en el retiro. Yo le dije a algunos de ellos, el problema que ustedes tienen ahora, después de escuchar todas estas enseñanzas, es que ya no se pueden hacer los locos. Es que ya saben qué es lo que la Biblia dice. Entonces ahora, si tomas la decisión de regresar a vivir como estabas antes, ahora va a ser peor, porque ahora sabes qué dice la palabra. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Padre, en este día yo oro por esta asamblea, Señor. Oro por cada persona que se encuentra inclusive a través del internet, Señor. No sé qué están viviendo. No sé qué están enfrentando. No sé qué tanto de Egipto hay aún en su mente. Qué triste, Señor, ver que ninguno, con excepción de Josué y Caleb, ninguno de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Solo 2. Y de ellos tú dices que en ellos había un espíritu diferente. Que este sea un día, Dios, en el que podamos tomar decisiones. Que este sea un día en el que la mala memoria nos abandone para siempre, Señor.